Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones y bienvenidos a la reseña de los dos perfumes que os hice ya el unboxing la semana pasada, Origins a Day y Origins a Night de Jérôme Epinette de Zara. De Zara, dos perfumes que os hago un spoiler, están muy pero que muy bien los dos, aunque uno me gusta incluso un pelín más, un poquito más. También hay nuevos lanzamientos, ya lo sabéis, de Zara con las versiones Intense, el Sunrise on the Red Sand Dunes y Sun Desert at Sunset, que también tienen muy buena pinta. La recibiré mañana por la mañana, bueno, el mismo día que vosotros veréis el vídeo, porque lo estoy grabando martes a las 6 de la tarde, lo estrenaré miércoles a las 4:30 de la tarde, como siempre, si no pasa nada, y este mismo miércoles, cuando lo estaréis viendo, ya tendré en mi poder lo que son, si no pasa nada, si son puntuales en la entrega, que al menos estos sí que lo fueron, ya tendré los dos perfumes que tienen muy buena pinta. La verdad es que tienen muy buena pinta. Deciros que no he visto ninguna reseña de los Origins de A Day ni A Night. No sé si se ha hecho ya, además del unboxing y de alguna cosita más que se ha hecho. No sé los vídeos que hay, pero no he querido ver, no he querido ni buscarlo. Ya lo sabéis, como os lo digo siempre, cuando hay un lanzamiento nuevo y especialmente de Zara, intento aislarme y deciros mis conclusiones, las mías, personales e intransferibles, que pueden estar equivocadas o no. Comencemos con el A Day Fragrance de Origins A Day Fragrance de Jérôme Epinette Eau de Parfum 100 ml, 29,95 €. Está la versión también de 50 ml con 17,95 € y bueno, como podéis ver, es un precio un poco más alto de los habituales de Zara. También os comenté de que si, dependiendo de cómo se comportaba, para mí valía la pena o no, porque 29 €, 30 € por un perfume de 100 ml, si está bien, pues vale la pena en comparación con lo que tenemos hoy día en diseñador. Pues bien, ya os enseño un poco el packaging, pero bueno, lo volvemos a ver. Es una caja que tipo peana, con la caja arriba, con estas pegatinas que ayudan a sostenerlo, porque sin la pegatina pues sale muy fácil, ¿no? Entonces las pegatinas, del otro se me rompió una, pero bueno, si se puede, mientras se pueda aguantar un poco, pues mejor, ¿no? Bueno, aquí tenéis el precio, se me cae. Aquí tenéis el precio, 29,95 €. Como os digo, hay una versión de 50 ml. El cartón es duro. Fuera tenemos las notas que también tenemos en el frasco. Y esta es la peana, digamos. Vamos a dejarla ya a un lado y nos vamos a olvidar un poco de ella. Y este es el frasco. Este es el frasco de vidrio, que es muy chulo, que pesa mucho. Como podéis ver, tiene mucho grosor de cristal, de vidrio, y el tapón es de madera, pero cuidado que no sostiene nada bien, al menos las unidades que yo tengo, porque en la Night tampoco. Como podéis ver, si lo cojo del tapón, me quedaré con el tapón en la mano y punto. Bueno, pues aquí están las notas, que están en inglés, os las leo. Son bergamota y limón, flor del naranjo, petigren y absoluto de narciso, y en el fondo tenemos ámbar negro y almizcle de piel. Pone skin musks, almizcle de piel. Bueno, almizcle y punto. Pues bien, me lo voy a atomizar en la mano y así veis también cómo funciona el atomizador. El atomizador funciona perfectamente, no hay ningún problema. Ya sabemos de que en Zara nos podemos encontrar con distintos atomizadores, unos mejores y otros, desgraciadamente, peores. Pues bien, ¿qué notamos? Pues notamos un perfume de Neroli. Esto es lo que os podría decir de buenas a primeras. Estos perfumes típicos de Neroli, en el que está la flor del naranjo. Aquí está declarado flor del naranjo, el azahar y el Neroli, que son dos notas que son hermanas, porque ambas se producen con la flor del naranjo. Creo que hay distintos métodos, y además creo que una es con naranja amarga, la otra... Bueno, al fin y al cabo, yo aquí lo que yo noto más el típico aroma de Neroli, es lo que noto. Con un cítrico, evidentemente, acompañado, limón, bergamota, este toque a limonado, con el contraste del Neroli
neroli anaranjado, y a medida que va secando, el perfume se vuelve bastante floral, con el Petitgrain, con el absoluto narciso, que le da un toque un poco fuerte al aroma floral. Yo creo que hay alguna nota más aromática, que le da un carácter, además de aromático, floral un poco limpio. No sé si puede haber geranio, no lo sé, o esclarea, alguna nota más floral. Yo creo que hay por ahí aromática. El perfume continúa con este toque aromático floral, pero además de esto que le da limpieza, tenemos un puntito dulcecito que frena un poco lo que es la frescura chispeante del perfume. La frena un poco, la mantiene más controlada. Esto va evolucionando hacia lo ambarado, como os digo, un poco dulcecito, un poco cremoso, pero no es un perfume que se sienta cremoso, y almizclado, sobre todo almizclado en el fondo, que también el almizcle también le da el toque limpio, y queda un perfume muy agradable, veraniego, un perfume fresco para el verano, o como perfume firma para sitios, para andar por casa, por ejemplo, para las personas que les gusten los perfumes cítricos, frescos, durante todo el año. También hay muchas personas que los utilizan. No es un perfume nocturno, evidentemente, es el A Day Fragrance, es un perfume diurno para días con sol. Yo creo que va perfecto, y realmente está muy bien. Yo estos días lo he utilizado para irme a dormir, y la verdad es que es muy agradable, es muy agradable. Yo creo que en verano, ha salido a final del verano, ha salido ya prácticamente en otoño, o sin el prácticamente, como podéis ver, lo he utilizado, le he bajado unos cuantos mililitros, pero realmente está muy bien. Vamos a hablar del rendimiento. Tiene una buena proyección, 1 hora y media aproximadamente de una proyección, porque al principio sale más chispeante, después, como os digo, se controla más, luego pasa una burbuja personal. A partir de esa 1 hora y media aún se sigue dejando notar, y cuando llevamos unas 5 horas y media, ya pasa más a ras de piel, pero yo lo noto a ras de piel hasta la 7ª hora, lo noto a ras de piel. La verdad, es así. Yo he hecho la prueba de acostarme, y a la mañana siguiente lo seguía notando. La verdad, probadlo vosotros, porque esto ya sé que es muy delicado, el tema de las duraciones, de la longevidad, pero así es como se comporta en mí. Deciros que el otro día me lo puse por aquí por casa para ir probándolo, y cuando llevaba unas 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, subí al piso de arriba de la casa y me crucé por la escalera con mi mujer y me dijo: ¿qué perfume tan bueno llevas? Pero ya a una cierta distancia incluso, o sea que es un perfume que se deja sentir, muy fresco, muy veraniego, con ese toque dulcecito controlado, y que está muy bien para todas las edades, completamente unisex. No es un perfume ni que sea maduro, ni que vaya por lo extremadamente masculino. No, yo veo que es un perfume unisex para todas las edades, y bastante casual. Este sí que podría deciros que es un perfume sport, que podemos utilizar incluso para ir al gimnasio. O sea, es un perfume con estas características. Me han comentado algún suscriptor que si se puede parecer a Val d'Afrique de Byredo, que también es de Jérôme Pinet. Puede que no lo he probado, pero mirando las notas y tal, es posible que tenga que tenga similitudes, es posible, porque tiene unas cuantas notas similares, pero tiene este perfume, tengo entendido que es un perfume que va un poco hacia lo atalcado, y bueno, aquí tenemos a la mezcla, pero no puede diferenciarse, pero es posible que tenga cosas similares. Yo he podido compararlo con otro perfume de la casa, pero de Massimo Dutti, que es Luminous Neroli, que es un perfume que está muy bien también, y
os leeré las notas. Os leeré las notas y veréis las diferencias. Lo he utilizado en una mano uno y en otra la otra para ir comparando. Este sale con bergamota, limón y neroli, como podemos ver. Es similar, la salida es similar. Tenemos neroli, tenemos azahar, tenemos jazmín, también tenemos el toque floral, pero tenemos una diferencia importante, que es el higo. Aquí ya tenemos un toque afrutado dulce que ya un poco lo separa. Y luego tenemos cedro y almizcle. Por tanto, sí que realmente tiene puntos en común. Tiene puntos en común, aunque el Luminous Neroli, que es un perfume muy rico, tiene la diferencia que esto lo comparan Fico d'Amalfi de Acqua di Parma. Tiene cosas en común, evidentemente. Este tiene la diferencia, como os digo, el tema afrutadito dulce, pero tienen similitudes. Pero yo os diría que incluso el A Day Origins, dura un pelín más. A mí me dura un poquito más. Pero esto tenéis que probarlo vosotros. Tenéis que probarlo porque estos perfumes cítricos, florales, son muy delicados y no a todos nos sientan igual. No todas las pieles lo asimilamos de la misma forma, ni el tema de olerlo, de la nariz y tal. Entonces, yo os digo, mi experiencia, que está comprobado, o sea, no exagero en lo más mínimo, más bien me quedo corto, pero sí que sería bueno de que lo probaseis vosotros si os interesa. La versión de 50 ml está muy bien porque es un precio ya más controlado, no llega a 18 euros y tal. Pues este ha sido el A-Day. Y vamos ahora con el A-Night. A-Night, que el líquido es más oscuro, como podéis comprobar. El líquido es más oscuro, más ambarado, y además tiene el tapón es negro, mientras que el otro es marrón. Estas son las grandes diferencias entre ambos perfumes, que por lo demás son todo lo que os he comentado es exactamente igual. El tapón, que tampoco cierra fuerte, y las notas en el cristal y en la caja, que la tengo aquí. Esto es exactamente igual, concentración de parfum ambas, Jerome Pinet, y las notas son las siguientes. Tenemos pimienta negra y clavo de olor en la salida. Luego tenemos tomillo y madera de cachemira. El thyme, que no sabía lo que era cuando el unboxing. Y luego tenemos cedro y tenemos crisp amber. Crisp amber puede ser interpretado como amber crujiente o amber nítido, ámbar nítido, por ejemplo. No sé exactamente, pero bueno, ámbar y ya está. Spoiler. Perfume fantástico. Ya os lo digo ahora. Me lo voy a atomizar. Los atomizadores estos sí que me gustan, la verdad. Oh, qué ricura. Sale súper especiado. Pimienta negra y clavo de olor. Y es lo que tenemos. Lo que declara es lo que tenemos. Que además puedes sentir perfectamente las dos notas, la pimienta negra y el clavo de olor. El perfume se mantiene un buen rato con este toque especiado que proyecta, que va proyectando y se deja sentir bastante. Va evolucionando un poco hacia lo verde, hacia lo aromático, y va entrando poco a poco, a medida que va secando, va entrando unas maderas, la madera de cachemira, que tiene la característica de madera ahumada, que también en la web también nos lo dice. Hay un momento que lo pone, maderas ahumadas o algo así pone, y se siente bastante. Un tema ahumadito, controlado, es un ahumado amaderado, dulce, no es tanto como incienso, sino que es precisamente como madera un poco pues un poco quemadita, un poco ahumada. Va menguando el tema especiado, se va manteniendo la madera ahumada. Vamos notando un poco a medida que va avanzando esa madera de cedro ahumada, y el perfume va tomando un toque ambarado cremosito, y el fondo, el final de la vida del perfume es básicamente esto: madera de cedro un poquito ahumado y ambarado.
y así queda hasta el final. Y ese toque ahumadito, amaderado, aguanta en piel y aguanta en piel y aguanta en piel. Ya ahora veréis cuando hable del rendimiento, y es muy curioso, muy curioso. Vamos a hablar de rendimiento. 2 horas de proyección. Comienza con una proyección bastante buena, va menguando poco a poco. A las 2 horas, pasadas las 2 horas, ya lo tendremos en la burbuja personal, completamente perceptible. Va aguantando en piel. Cuando llegamos un poco a la 6ª hora, que ya tenemos ese toque amaderado cremoso ahumado, es cuando llevamos 6 horas, ya es lo que queda, es esto. Entonces ya va menguando más, se queda más a ras de piel. Pero bueno, a ras de piel, que a esta distancia lo puedes percibir perfectamente. Hoy lo he utilizado, por ejemplo, me lo he puesto a las 7:30 de la mañana, y a las 2 de la tarde lo percibía perfectamente, y llevaríamos casi 7 horas, y lo percibía así un poco pues eso, a unos 10 centímetros, lo percibía perfectamente, y lo pierdo a la 8ª hora, más o menos a la 8ª hora. Es un perfume más masculino, evidentemente, con este toque amaderado, ahumado, especiado. Ya no es un perfume unisex, como os decía, con el A-Day, sino que el A-Night es un perfume ya más masculino, un poco más maduro. También es un perfume casual, de casual a semiformal, no son perfumes elegantes, no son perfumes formales. Este, por ejemplo, para salir de noche es un perfume más nocturno, lo veo perfecto. Yo este sí que lo veo otoño, invierno, noche primaveral, para nada en verano. Esto yo creo que en verano atosigará mucho. Y es un perfume que está muy bien. Comparaciones. A mí me habéis comentado también precisamente también de Byredo, también Genome Pinette, el Gypsy Water de Byredo, que tiene cosas en común. No lo he probado tampoco. También tiene pimienta, tiene incienso, tiene ámbar. Ahí por en contra tiene agujas de pino, también tiene raíz de lirio, que también va un poco hacia lo atalcado, como decíamos antes. Tiene vainilla, tiene sándalo, tiene este toque. El otro va más hacia el cedro ambarado, y aquí tenemos un poco el sándalo cremoso, ¿no? Pero sin haberlo probado no os puedo decir que se parezca o no, pero sí que sobre el papel tiene cosas similares. Pero yo cuando me lo puse por primera vez y lo olí, yo pensaba, me recuerda a otros perfumes de Zara en la salida. Y entonces me acordé de dos perfumes, del Infinite Rich Warm Addictive, que tiene una salida así especiada, con pimienta también un poco, y sobre todo el Unexplored Noir. El Unexplored Noir sí que tiene esta salida un poco más a pimienta negra, que sí que me recuerda más. Esta me recuerda un poco más. Cuando lo probé, es más cremoso. Este va más hacia lo cremoso. A medida que va secando, cuando salen las maderas ahumadas, se me vienen a la cabeza otros dos perfumes, uno de Zara y otro de Massimo Dutti. El Casbah Sunset, que os lo traje el otro día, que tiene ese toque ahumadito con vetiver, ahí va más hacia el vetiver, por tanto es un poco distinto. Y el Regal White de Natalie Lorson, que aquí tenemos el tema de la castaña, ya tenemos coco en la salida, tenemos higo, ya sabemos que va muy distinto, pero tiene un secado tostadito, ahumado, que también puede tener una cierta reminiscencia. A ver si con esto que os estoy explicando os puedo ayudar un poco para explicaros cómo huele. Y como os digo, tiene buena duración. Pero os vuelvo a decir lo mismo, probadlo porque no sirve de nada lo que yo os diga si después lo probáis vosotros y a las 3 horas ya no lo percibís. No pasa nada, se prueba, y si a uno le sienta bien el perfume, le gusta el aroma y se adapta, pues se lo compra, y si no, pues no se lo compra y pasa a la siguiente cosa. Yo simplemente aquí estoy para ofreceros un poco la guía de cómo huele, cómo se comporta en mi piel y todo esto, después de haberlo probado bien. El primer día simplemente os di unas primerísimas impresiones, porque es lo que hay que hacer. No os podía decir nada más el primer día porque no soy adivino. Pero ahora sí que os puedo dar una reseña más o menos completa,
Como siempre, estos perfumes, el tema de las reseñas, al menos en mi canal, son dinámicas. Esto es dinámico, os puedo hablar dentro de un mes, de 2 meses, os puedo volver a hablar de estos perfumes, ver cómo han evolucionado, si al oxidarse, oxigenarse, ha cambiado el rendimiento, ha cambiado el aroma, al acostumbrarme más a llevarlo, qué otras percepciones, qué otros matices puedo encontrar. Ya sabéis de que yo no reseño un perfume, lo meto en el cajón, o lo vendo, o lo que sea, y me olvido y paso a otra cosa mariposa. No, yo tengo una colección de perfumes que voy sacando continuamente. Además de las reseñas, os voy sacando tops, vídeos temáticos y todo esto, y aprovecho estos vídeos, estos tops, estas recopilaciones, estas reseñas compartidas, lo aprovecho también para actualizar las impresiones de un perfume. Podéis ver quizá que una reseña inicial digo unas cosas y luego en otro vídeo que sale este mismo perfume puede decir algo un poco distinto, evidentemente radicalmente distinto no, pero sí puede haber pequeñas diferencias. Conclusión final, para mí 2 muy buenos lanzamientos de Zara. 2 muy buenos lanzamientos de Zara, la verdad, para mí 2 muy buenos lanzamientos de Zara. Y mañana a ver si puedo probar ya el Sun Desert Sunset y el Sunrise on the Red Sand Dunes en versión Intense. Y os digo qué tal, Nada más, amigos, comentadme si los habéis probado, qué os parecen, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, por supuesto, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo que, como sabéis, será muy, pero que muy pronto. Muchas gracias, amigos, hasta luego.